best friend, she would advise me. She broke her coat and she put on her jacket. Now they're scared because she's really gone. Oh, 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 oh. Hoy es el nuevo episodio, grabado también en Madrid, también presencialmente. Es la segunda vez que grabamos presencialmente. Esta vez estamos en Subterfuge Records. Estamos con el CEO y fundador de esta gran discográfica de música rock alternativa, muy potente en España. Carlos Galán, muchas gracias por darnos esta entrevista y así, bueno, es un gusto conocerte así en persona, en tu oficina. Muchísimas gracias a ti. Vamos, es un placer siempre que hay gente interesada en el trabajo que hago, que todavía me sorprende que a día de hoy que lo haya, pues es un auténtico placer. Es que Subterfuge Records nace pero en el 89. Exacto. Y primero es un fanzine. Y te preguntaba ahora, antes de grabar, ¿no? Qué valiente, con muy jovencito, 17, 18 años, vamos a hacer música. Sí, bueno, realmente mira, el primer fanzine que hice lo hice en mi casa, se llamaba, me ha pedido Galán y era Los Galán, ¿no? Entonces era un fanzine que era solamente un número y hablaba de cosas que pasaban en mi casa, siempre me gustó mucho el formato fanzine, ¿no? Entonces con 10 o 11 años, entonces a partir de ahí empecé a hacer fanzines, pues hice uno que se llamaba Diarrea Real, otro se llamaba La Incordia, pues sacaba un número, los números tal, y con 17 pues dije voy a hacer otro tal, venga, voy a hablar de las cosas que me gustan, que es la música, el cómic, el cine underground y tal, y lo voy a llamar Subterfuge. Con la idea igual de hacer también uno o dos números, matarlo y empezar otra cosa. Pero bueno, al final una cosa lleva a la otra y nunca mejor dicho, y en el 90 pues decido incluir un disco en ese fanzine, y lo que en un principio era un hobby absoluto, pues de años después se convirtió en mi profesión, ¿no? Siempre digo una cosa, creo que es muy representativa. Yo estudiaba COU cuando empecé y cuando saqué si en ese momento me dices 30 cosas que no quiero ser en la vida, te hubiese dicho la primera, empresario. Para mí me consideraba una persona de humanidades, de letras, etcétera, y al final pues mira, he acabado dirigiendo una empresa con todo lo que conlleva, ¿no? Claro, porque pensamos a veces la música como algo artístico, algo quizá puro, que está más allá del negocio, del dinero, pero al final es un empresario, es un negocio y tiene que ser rentable. Al mismo tiempo que produce un producto, es un producto, aunque sea arte. Y claro, ¿y cómo se liga tu pasión, que es la música, entiendo, con tu profesión y con tu medio de vida, de subsistencia, Carlos? Pues mira, también creo que lo hablábamos un poco antes en off, ¿no? Al final la inconsciencia, vuelvo a lo mismo. Yo no estaba nunca planteé ser empresario, no tenía ningún tipo de preparación empresarial y todo lo hacía, bueno, la verdad es que como lo he hecho, he tenido la suerte de hacerlo desde entonces y bueno, me ha ido bien, quizás en parte también porque he tenido suerte, ¿no? Y que es guiarme un poco a base de mis propios impulsos. Al principio, evidentemente, era un divertimento en el que yo me divertía y hacía cosa tal. Cuando ya empiezas a adquirir unas responsabilidades, que es eso, que ya no es solamente tu trabajo, es el trabajo de otras personas que tienen familia, que tienen tal, pues bueno, tienes ya que estar más atento al devenir de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se compagina? Pues agradeciendo a la vida que me haya dado la oportunidad de dedicarme a esto, porque es la manera de poder estar cerca de lo que me gusta, que es la música, ¿no? Entonces, de no haber tenido nunca un jefe, y de dar cada paso, que cada decisión sea de mi propio bolsillo, de mi propio estímulo, de mi corazón y que bueno, pues acierta o falla, solamente me tengo que rendir cuentas a mí mismo, ¿no? Claro. En los años 2000 nace Subterfuge Events. Exacto. ¿Qué es Subterfuge Events? Pues mira, es la necesidad de continuar adelante porque, bueno, como bien sabes, a partir del 2000 empieza un poco toda la reconversión industrial que provoca la revolución digital. El formato empieza a desaparecer, el streaming todavía no da dinero, entonces bueno, nos planteamos qué podemos hacer para sobrevivir, ¿no? Entonces bueno, pues decidimos que la manera de hacerlo era pues llegar a un acuerdo con los artistas, que fuésemos una empresa de 360 grados. ¿Qué significa esto? Pues que no solamente hiciéramos lo que habíamos hecho hasta entonces, que era lo que nos gustaba realmente, que era sacar los discos y trabajarlos, sino que además adquirir otros roles, pues como era el tema del booking, que es buscar los conciertos, el tema del management, que es representarle frente a todo lo que pueda haber de eventos, de historias tal, y el tema de la editorial con Pizza Pop, que es trabajar esas canciones pues de cara a posibles sincronizaciones en series, en publicidad,
actualidad, en cine, etcétera. Claro. Ese paso al digital, el streaming que aún no acababa de estallar, como ahora ya 20 años después sí ha estallado, sí hay mucha gente que vive de esto, de producir contenidos audiovisuales a través de redes, YouTube, Spotify, etc. Vale. En esos 2000, quizá, y en los últimos 10, 15 años también, se ha potenciado muchísimo, bueno, han crecido muchísimo los festivales, salas de conciertos por todo el país, o sea, la gente consume más que nunca música en directo, y eso es algo que es maravilloso también, ¿no? Claro, por supuesto, al final, bueno, mientras que antes nuestro trabajo era dirigir a que la gente comprase discos, ahora nuestro trabajo casi es a que la gente escuche música y la disfrute en directo, ¿no? Por lo cual, bueno, pues nos sentimos muy orgullosos de haber participado de una manera activa en que hoy en día exista una escena sólida de festivales en España que bueno, siempre desearías que te tratasen un poco mejor, los son así como son, pero bueno, al fin y al cabo es eso, hemos colaborado, ¿no? A que exista esa red y que la gente disfrute de la música en directo, que realmente es la manera más hermosa, ¿no? de disfrutarla por lo que implica de comunión con el artista, comunión con el espacio, compartirlo con tus amigos o con gente, pues es maravilla, ¿no? Vosotros tenéis grupos en cartera, no sé si Sí. puedo decirse así, grupos muy top, como por ejemplo la Love You, que lo está petando. Exacto. Grupos como, bueno, artistas como Meneo, Samantha Hudson, un grupazo que me gusta mucho, que es Corizonas. Sí. Lo he visto en directo en Coruña recientemente, en el Festival Noroeste. O sea, artistas de renombre. Bueno, y estilos muy variopintos, porque ¿qué tiene que ver Meneo con Corizonas, Totalmente. con los Fresones Rebeldes o con Ena da Conte? Totalmente. Sí, bueno, al final siempre digo, el criterio de los fichajes de los artistas ha sido mío, ¿no? Y bueno, yo soy una persona ecléctica, que me gusta tal, y bueno, pues fiché a Dover y el siguiente grupo que fiché fue a los Fresones Rebeldes, que no tenían nada que ver. Saqué a Marlango, que no tenía nada que ver con Cycle, o Cycle que no tenía nada que ver con Fangoria, Fangoria que no tenía nada que ver con Annie Bisuit, o Annie Bisuit que no tenía nada que ver con Neumann, o Neumann que no tiene nada que ver con McEnroe, ¿no? Al final, la especialización la respeto mucho, soy muy fan de muchos sellos de jazz tradicionales que tienen un catálogo muy, muy ortodoxo y muy tal y tal, pero a mí me parece un poco absurdo, ¿no? A mí me gusta la pluralidad y como intento aplicar mis propios gustos sobre las cosas que trabajo y que edito, no tengo ningún reparo. Me gusta mucho la electrónica, me gusta mucho el pop, me gusta muchísimo el rock, me gusta mucho, hay muchas, mira, pues hip hop quizás es lo que no he trabajado, pero también me gusta, ¿no? Entonces eso no quita que tal, ¿no? Entonces, bueno, nunca me cierro a nada, solamente me cierro a lo que pueda ofenderme a mí o pueda ofender al resto del mundo por un planteamiento, pues imagínate, político extremo o con un mensaje de carácter xenófobo, homófobo o machista, ¿no? Es el único criterio por el cual hay un cortapisas para fichar. Esas son las líneas rojas. Totalmente, que no se pueden pasar. Claro. Entrevistábamos el primer capítulo que grabamos presencialmente, te comentaba antes, con Marta Vázquez, comunicadora en Rock FM. Tuve la suerte de estar allí en los estudios de esta emisora de rock, y hablábamos con ella un poquito, relacionado con esto que estabas comentando, Carlos, de la cultura de cancelación, de diferenciar el artista con su vida personal, o incluso las líneas rojas que un artista puede cruzar o no. Y hablábamos de música, ella hablaba, bueno, sobre todo ella, bueno, es hiper fan de Elvis, tal, hablábamos de música rock clásica, tal. Y yo quería reivindicar un poco la música nacional, en este caso rock, ¿no? Sí. Y voy al tema. Y yo entonces cité rock, grupos, por ejemplo, Rosendo, que se jubiló hace poco, y es otro grupo que me encanta, que es gallego, que es Sinestro Total, punk. Sí. Y me decía ella, Sinestro Total, las letras que hacían ellos, no sé si ahora se podrían hacer. Dije yo, pues igual no. Pues no se podrían hacer, pues imagínate, hablar de la Ayatola o de las tetas de mi novia, o Opera tu fimosis, o más vale ser punky que maricón de playa, ¿sabes? O sea, evidentemente tenemos la piel más Sin fina. ser un grupo, o sea, Sí, ni sí, homófobo ni xenófobo. no, para nada. O sea, No, al contrario, ellos... Claro, lo que pasa es que, bueno, no, al revés, y bueno, sí, son tíos comprometidos, y bueno, a mí me flipan, fueron uno de mis... Siempre digo, yo el día que decidí tener una compañía y no sabía que la iba a tener, tendría 13 años así, 12, 13 años, y vivía en San
San Sebastián, por circunstancias y tal, y debajo de mi casa me montaron una tienda que se llamaba Disco Comic, y bajaba siempre a ver discos, y me gustaba darle la vuelta y apuntar las compañías, pues la mota o tal, no sé qué, y de repente vi un disco y dije, siniestro total, ayudando a los enfermos, y la cara y la detrás, discos radioactivos organizados, y dije, esto es lo puto más. Y fue, no en ese momento dije, yo quiero hacer esto, pero sí sé que con los años siempre pensé en ese momento de, yo quiero hacer esto, ¿no? Por lo cual Siniestro Total, concretamente es un grupo que está en mi imaginario de manera muy presente. Pero lo que vamos de la pregunta es eso, ¿no? Pues quizás ahora la gente tiene la piel más fina y bueno, pues hay mensajes que contextualizados ahora pues podrían ser más criticables o cuestionables, ¿no? Yo creo que es eso, que ahora mismo hay una postura muy exagerada y creo que antes pues había demasiada necesidad de libertad después de 40 años de opresión absoluta a todos los niveles, pues al final la gente quería decir burradas y hacer pareados absurdos sin ninguna, desde luego, sin ninguna maldad. Sí, porque al final es lo que señalábamos, ¿no? Veníamos eso de bueno, una dictadura, pero ya eran los 80, época de romper con todo, claro, de la libertad, claro, de decir lo que me da la gana, de la forma que me da la gana. Y ahora estamos en un momento también donde la palabra libertad está muy de moda, pero hay unos límites que yo creo que las redes igual lo potencian de o estás conmigo o estás contra mí. Sí, exacto. Sí. Y hay ciertos límites que, por ejemplo, si yo puedo decir ahora, Dover me flipa, que me flipa, alguien te dirá, tal, como los que no les gusta a Dover se ofenderán y dirán, pero eso no sé qué, eso no sé cuánto, eso puede decir, eso es anti-rock o eso quieren copiar el grunge y no llegan. Es decir, parece que o estás aquí o estás aquí, no hay un punto medio de, oye, pues, sí, yo creo que oye, hacen algo guay. Sí, va intrínseco un poco yo creo que a nuestra personalidad ibérica, española, que es la polarización, ¿no? Sí. Los extremismos, ¿no? No hay un término medio, pues es eso, ¿no? Al final es como las redes sociales, ¿no? O entran a amarte o entran a machacarte, no hay nadie, no hay nadie intermedio o inocuo, ¿no? Bueno, yo creo que van con parte de nuestra personalidad, pero bueno, lo mismo que parece que por mensaje muchas veces es como muy cortante y muy tal, pero pasa rápido, ¿no? Entonces, bueno, que la gente tenga la opinión que quiera y aquí nadie tiene ninguna intención profética de predicar que lo suyo es lo mejor, simplemente de plantear cosas, de proponer opciones de escucha, por lo cual de ocio y de entretenimiento, que es lo que pienso siempre que es la música, y luego, oye, pues que cada uno opina tal. A mí nadie me obliga a escuchar cosas, yo me digo, esto es una mierda, ¿no? Pues directamente no lo escucho porque no me gusta, ¿no? Pero no sé por qué tengo yo que opinar que es una mierda cuando hay mucha gente, pues que disfruta, ¿no? Pues, un montón de cosas, ¿no? Claro. Por ejemplo, la poesía, pues siempre digo que siempre tengo una frustración absoluta porque no tengo sensibilidad para la poesía, no consigo tal eso, pero nunca podré decir que la poesía es una mierda, simplemente lo digo, ¿no? Que soy desafortunado de que no tengo la sensibilidad de disfrutarla, ¿no? Claro, bueno, claro, de todas las sensibilidades musicales sí que lo tienes, claro. Exactamente. Ahora te quería plantear, claro, desde principios de los 90 o finales de los 90 hasta hoy, la escena musical española ha cambiado muchísimo. Es más, seguramente en los últimos 4 años, me refiero a los grupos más de moda, por decirlo así, son muy diferentes. Y los 90 estaba de moda un poco el rock, grunge, y rock and roll y medio punk, medio tal, viene a continuación de los 80, ya grupos más internacionales seguramente que los 80, ¿no? Pero ese rollo, ahora está, digamos, el trap, música urbana, reggaetón y el indie, si es que es un estilo musical, que esa es otra pregunta, en los últimos 15 años de indie. ¿Cómo Subterfuge ha tenido un mérito tremendo sobrevivir tantos años y tú al frente con esta variabilidad musical, este cambio de época, y estabas con Dover, estabas con los Personas Rebeldes y ahora estás con la Love You. Sí. Por poner grupos muy potentes. Sí, hombre, al final, bueno, pues siempre se ha intentado llevar un trabajo también un poco medianamente planificado, es decir, yo no trabajo al día a día, por lo que te decía antes, primero porque tengo también una responsabilidad sobre una empresa donde trabaja más gente, no solamente yo, ¿no? Entonces, bueno, intento tal eso, entonces eso también da pie a que, bueno,
lo que me ha pasado también durante todos estos años también es que cuando han crecido los artistas han venido a las grandes y me los han quitado, ¿no? Es como los equipos de fútbol, ¿no? Cuando sacan a un crack, pues les dura lo que les dura, ¿no? Pero bueno, asumes también cuál es tu rol en el negocio. Afortunadamente eso me permite seguir haciendo un poco lo que me gusta. Y bueno, pues me siento igual, joder, en ese sentido creo que soy un privilegiado, sigo disfrutando de cada lanzamiento como el primero. Sinceramente, y en eso siempre lo digo, soy muy honesto, a mí lo que me encanta es fichar artistas, preparar su disco, seleccionar repertorio, la portada, tal, y cuando sale ese disco ya estoy pensando en el siguiente de otro disco, de otro grupo, ¿sabes? O sea, para mí ya ese disco, ahora tengo que seguir encima, porque bueno, está toda la cuestión del marketing, de la comunicación y sobre todo pues el tema de que toquen en directo, ¿no? Y hay que gestionar y coordinar todo eso, pero a mí lo que me gustaba era sacar disco. Entonces bueno, afortunadamente con lo que es el artista sigo disfrutando como el primer día y disfruto de la Love You, de Neumann o de McEnroe o de Colectivo da Silva o de Niña Polaca, que son ahora los puntales un poco de la compañía, pues lo mismo que disfrutaba de Dover de los Fresones o de Marlango de Fangoria o de Cycle o de Andro. Cuando prepara la entrevista y tal... Andro provoca muchos shocks mentales a la gente. Hace poco puse en mi Instagram que se cumplían 25 años del disco Generation Next. Qué discazo, ¿eh? Qué discazo. Y era un orgullo absoluto de... Bueno, pues muy bonito, ¿no? Al final un montón de gente decía, joder, es el disco que me cambió la vida. A mí sí. Sí, pues mira, pues es muy guay, ¿no? Entonces, pues hombre, tengo varios motivos de orgullo, afortunadamente, de todos estos años de carrera, pero desde luego ese es uno, ¿no? Porque, bueno, pues hizo que mucha gente de 9 años y cosas así muy pequeñas, pues de repente dijesen, a mí lo que me gusta es esto, no es lo comercial, ¿no? Está muy guay. Tremendo, mira, yo tengo el casete por casa y es curioso que yo no tengo donde reproducirlo, pero tengo el casete original de Generation Next con ese temazo de Tren, con Dover, Serenade, Sexy Sadie, los Fresones Rebeldes, Claire Barbies, y luego bueno, triunfado con grupos internacionales, estaba Marilyn Manson, estaba Molotov, estaba Sonic Youth, estaba Smash Mouth, joder, era un discazo tremendo. Pues decías, la gente que le cambió la vida, pues quizá fue mi cinta más amada durante muchos años. O sea, le creo que no se gastó, no sé por qué, pero tiene que haberse gastado de todo el día. Sí, totalmente. Sí. Pues nada, bueno, pues fue eso, pues cosas de la vida, surgió que Pepsi Cola en ese momento quería hacer un rollo generacional, se lo propusimos, Androp entró para ser el grupo del anuncio, que fue una historia por otro lado muy complicada, porque como sabes eran unos Hare Krishnas y era complicado convencerles de que anunciese Pepsi, lo conseguí y bueno, tras un proceso de tal, pues llegaron ahí, bueno, ya te digo, pues muy orgulloso, ¿no? Al final de formar parte casi del imaginario de mucha gente, pues con un disco que ha sido tan importante. Y recientemente, yendo al presente, surge la plataforma de podcast, ¿sí? Subterfuge Radio. Exacto. Pues mira, eso es, pues como todo también, un amigo, Robert Martínez, que tiene un podcast estupendo, se llama Bienvenido a los 90, me dijo un día, tío, ¿por qué no montas una radio? Yo, ¿cómo voy a montar una radio? Para mí una radio era como has estado hoy en el estudio Rock FM, era un estudio tal, digo, ¿qué nombre, qué tal, se puede hacer un podcast, se puede tal? Yo ya había escuchado algún podcast, pero la verdad es que reconozco, no voy a ir aquí de iluminado, yo escuchaba podcast en el 2009, mentira, yo soy de recién llegado. Y de repente dije, joder, pues tal, pues me dijo, no, ¿por qué no haces uno que sea la historia de Subterfuge y tal? Empecé un día a hacer, tío, esto es un rollo tal, digo, voy a hacer uno que voy a entrevistar a gente que sean para mí referente a la industria. Y ahí empecé la aventura que es simpatía por la industria musical. Podcast, sí. Y a partir de ahí, pues casi mis amigos, oye, ¿te apetece hacer un podcast? Ah, pues sí, tal. Ah, pues una amiga, pues te voy a presentar por ahí. Y empezamos así un poco como un fanzine, ¿eh? Al final, y exactamente que como cuando empecé el fanzine de haz un artículo, no sé qué, tal, no sé qué, pues esto igual. De repente la cosa empezó a coger forma y nos llegó esta desgracia colectiva, que fue la pandemia. Y de repente, claro, vi que era un formato, pues que eso, pues del streaming en general, no solamente musical, sino de contenido sonoro tal en general, pues de repente explotó, ¿no? Entonces le empecé a dedicar más tiempo, porque bueno, no había directos, como bien sabes estar esto, y de repente, pues la plataforma ha cogido una entereza importante, tenemos ya programas con unas audiencias más que buenas, hemos
hemos iniciado proyectos como Estación Podcast, que es un festival de podcast en directo. Y Creación bueno, Sonora Iberoamericano. Exactamente, el Creación Festival Podcast. de Creación Sonora de Iberoamérica. Y bueno, pues estamos aquí pues creciendo en ese aspecto porque bueno, pues ya que estamos disfrutándolo muchísimo y es un formato pues que me encanta como creo que a ti también. Sí, y sí. aquí estamos Y pues, tenéis el podcast de Truco o Trato con Víctor de Renore, Víctor Renore, que exactamente. lo entrevisté durante la pandemia, es un Ah, auténtico claro. crack y he hablado hace poco con él para entrevistarlo con motivo de ese podcast también, para hablar un Exacto. poquito con él de cómo, claro, como de faceta periodística, Sí, sí. escritor, Víctor, a ver, Víctor, al locutor. a Víctor o sea, él ya había hecho radio y era un gran periodista y sabía tal, esto, tal, pero le di un poco el empujoncito de decir, tal, y yo creo que Víctor es un gran podcaster, Si tiene paciencia y la gente se da cuenta, yo creo que es un tío importantísimo en el mundo del podcast. A mí, vamos, yo creo que es mi comunicador favorito a nivel conversacional. La verdad que es un crack, sí. Y claro, y todo esto, Subterfuge Records, Subterfuge Radio, Subterfuge Events, ¿cuál es el...? ¿Tiene techo Subterfuge Records? No, ya es que si hablas ya de subterfuge sin el apellido Sí, Records sí, y decir subterfuge. como tal, ninguno, ya te digo, o sea, ahora mismo sigo con mi día a día la compañía, estoy con la plataforma de podcast, estoy haciendo el festival Estación Podcast, estoy produciendo un cortometraje, bueno, de un chico que lo propuso una idea así muy tal. Estoy preparando un libro homenaje a una referencia del skate nacional tal, estoy en un montón de frentes abiertos, bueno, pues el cuerpo me sigue pidiendo marcha y en eso estoy, ¿no? Entonces, bueno, no tiene ningún techo porque encima me gusta hacer todas las cosas bajo el paraguas de Subterfuge. No sé si podemos hablar de empleados, si es el término que utilizar. ¿Cuántos empleados puede tener Subterfuge? Somos 11 personas. Somos 11 personas. Nunca, o sea, de fuera es normal utilizar el término empleado, yo nunca lo utilizo el término compañeros. Son 11 personas ahora, pero bueno, caen. El otro día pues ya calculaba que, no sé, pues desde que empezamos igual han pasado 150, 200 personas por aquí. Muchos de ellos empezaron, se la pasaron muy bien y luego se dedicaron a otra cosa. Y algunos, bueno, pues son gente ahora en otras compañías y en otras empresas, bueno, pues que aprendieron aquí algo que les ha servido pues para formarse profesionalmente, ¿no? La pregunta que antes se me quedó en el tintero es, ¿el indie, qué es el indie? ¿Es un estilo musical? ¿Es Mira, una cultura? a mí el indie, la expresión indie me la detesto. Claro, es que Profundamente, o sea, pues el indie viene principalmente de independiente y al final independiente es no depender de nadie. ¿Qué implica eso? Pues al final que nuestras propias decisiones como compañía son decisiones propias bajo tu propio criterio y bajo tu propia decisión. Y la fuente de financiación es tu bolsillo, no es el bolsillo de un magnate ruso, ni de un iluminado japonés tal, ni tal, o sea, eso. Entonces, eso es lo que marca la diferencia. Lo que pasa es que, bueno, pues la prensa, por un lado la prensa y por otro lado incluso el negocio de la música más tendencioso, pues llega un momento que hablo del indie como estilo musical, entonces tú no puedes decir a mí Vetusta Morla te puede gustar o no, pero no son independientes porque es un grupo de una multinacional, pero los meten dentro del término indie como que es englobar un poco tal, ¿no? Entonces yo apuesto por el término independiente frente a las multinacionales, llámalo mainstream o no mainstream, o sea, musicalmente puedes hacer algo que no sea tal, y desde luego apuesto más eso por el término independiente o si me apuras alternativo, ¿no? Que es también la alternativa a lo que ya existe, que es más lo convencional. Este periodista Marta Vázquez hablaba con ella del rock y planteaba el tema del indie, entonces me decía que ella creía que no era un estilo musical, pero bueno, dijo, hay gente que le llama así, pues podemos llamarle así, y le decía, el indie es rock. Y me decía que no tenía muy claro, que sí. Yo pues el ejemplo de Fran Feren dice sí, a mí me parece que sí, me gusta mucho, me divierte. Es un grupo festivalero y dice, pues seguramente sea un grupo festivalero, festivo, rock tal. Claro, el indie es rock o el indie no es nada, el indie puede ser pop, puede ser electrónica, lo que dices tú, no puede ser todo el indie, ¿no? El claro, yo ya independiente te digo, es que todo. yo no me identifico nada con ese término y es todo, ¿no? Claro, entonces es un sello que se ha puesto a un determinado. Sí, pues sobre todo los grupos que van a la mayor parte de los festivales, más allá del Meyer, Sidoní, claro, esos son indie, ¿no? Y son compañías, ¿ves? Son dos grupos que están en multinacionales, entonces. Claro, Digo los más conocidos, sí, ¿no? Sí, les han puesto la etiqueta de indie, pues por ponerles una etiqueta, pero vuelvo a lo mismo, no tiene nada que ver indie con independiente. Claro. Por ejemplo,
Eh, La Love You sí podría considerarse independiente porque es un Pues, sello que nada tiene que claro, ver es con un grupo otros. absolutamente independiente, autónomo, que trabaja mano a mano con la compañía que les edita y lo que implica, ¿no? Al final, con los recursos que hay, con todo, ¿sabes? Entonces, bueno, para mí son un grupo independiente porque están en una compañía independiente, ¿no? Pero entonces, pues si la gente quiere llamarles indie, pues bueno, pues para mí son un grupo de pop. Hay mucha diferencia entre producir un disco con una compañía como la tuya. No me refiero al monetario, me refiero a la hora de parir un disco, por decirlo así, un artista, un músico, un grupo, contigo o con una multinacional. Hombre, En la elaboración del disco. sí, hombre, yo creo que sí, a ver, sobre todo porque, a ver, bueno, las multinacionales también trabajan grupos desde cero, pero bueno, normalmente las multinacionales o bien la mayoría y sobre todo ahora trabajan en base a artistas que tienen un montón de seguidores en redes sociales, tal, esto, tal, o sea, que musicalmente les puede interesar, pero aparte tal, ¿no? Entonces, la diferencia es que nosotros apostamos por algo cuando tienen 13 seguidores, ¿sabes? Entonces conseguir que esos 13 seguidores se conviertan en 13.000, pues es parte de nuestro éxito. Entonces, bueno, la diferencia, pues bueno, hay diferencias buenas y supongo que hay diferencias malas. Supongo que en un grupo de una multinacional tiene más facilidad de acceder o de tener algún tipo de capricho a la hora de hacer las cosas de una manera más estrambótica a nivel de un productor así, o un productor asá, o de hacer un vídeo así, o de hacer un vídeo asá, frente a una compañía independiente que tiene unos recursos más limitados, o que aplican, como creo que es en nuestro caso, el sentido común a las inversiones, pero en general yo creo que la libertad que tienes dentro de una compañía discográfica independiente es muchísimo mayor que que una multinacional, empezando por los contratos, ¿no? Que son muchísimo menos leoninos, ¿no? Y los sonidos son más puros, más auténticos. A ver, quiero pensar que sí. Sí, ¿no? Algunos te pueden decir que no, que es que le tienen más posibilidad de grabar en estudios mejores y tal, tal. Pero bueno, al final, joder, sacar adelante un disco en un estudio, bueno, pues que se ajusta a lo que nosotros podemos ofrecer como compañía, me parece muy loable, ¿no? Y al final destaca eso, que lo importante son las canciones. ¿Tú te definirías como, no sé, como amante del rock, del pop o de la música en general? De la música en general, de la música en general. A ver, ya te digo, o sea, yo empecé con el punk es bueno, pues era el género que durante mis años incipientes solamente escuchaba eso, además teníamos muchísimo más prejuicios que ahora, ¿no? Que ahora un chaval de 17 años te escucha pop, punk, trap, rap, electrónica, tal. Yo con 16 años escuchaba solo punk y me era incapaz de escuchar otra cosa porque parecía que alguien te iba a ver escuchando otra cosa, ¿sabes? O sea, entonces era un rollo tal. Entonces, a partir de ahí yo creo que el punk en ese sentido es muy generoso con uno mismo, te abre esa cierta libertad, ¿no? Que te otorga por ese punto transgresor que tienes, hago lo que me da la gana, ¿no? El do it yourself hasta el nivel de incluso tus gustos, pues se aplican eso, ¿no? Me gusta el pop, me gusta el rock, me gusta la electrónica, me gusta, como te decía, cosas de trap, me gustan cosas de urbana, me gusta Bad Bunny, me gusta Metallica, ¿sabes? No sé, me gusta muchísimas cosas. Un grupo de punk actual, si se puede llamar así, que a mí me gusta, es Biznaga. No muchísimo. Me encanta. Es uno de mis grupos favoritos totalmente y su disco, el último, vamos, sí. Biznaga, ya no existen, Juanita y los Feos me gustaba muchísimo, Rata Negra, que es la cantante de Juanita y los Feos, me gusta mucho, hay propuestas punks que me gustan mucho, pero luego me gusta, a ver, digamos que es un punk más sofisticado, muy basado en unas influencias muy claras, luego disfruto muchísimo con un punk muy gañán, muy tupa, ¿sabes? O sea, me encanta, ¿sabes? O sea, me encanta, o sea, esa batería sincopada, cada vez que la escucho me pone la sangre a mí, ¿no? Y si tuvieras que recomendarnos algún grupo, ya sea conocido, ¿no? Pero un grupo que a ti te guste mucho de la actualidad, pues por estilo, o sea, hablamos antes de Biznaga, que bueno, lo he sugerido yo un poco, pero bueno, un grupo de rock que te guste, que digas tú, pues es un mira, grupazo. voy a barrer para casa, pero es mi grupo favorito de todos. Lo que pasa es que tengo la inmensa suerte que están en Subterfuge, que es Niña Polaca. Para mí Niña Polaca, a mí me han roto el
corazón porque, bueno, son insultantemente jóvenes y hacen unas letras maravillosas, ad hoc a gente de 15, 25, 35, 45, 55, 65, o sea, letras que todos, por las que todos hemos pasado, por las que todos pasaremos, y musicalmente me parecen riquísimos, ¿no? Entonces, la comunión que despierta nada más con el público que empieza a crecer es tremendo, ¿no? Entonces, si tuviese que reivindicar ahora mismo y recomendar un grupo, sin duda me quedaba con Niña Polaca. ¿Y algo a lo mejor más pop? Más pop, pues bueno, hay un montón de historia. La verdad es que soy muy malo siempre para estas preguntas, ¿sí? Es como, de repente en un rato se me ocurrirían 5.000 cosas, ¿no? Pero bueno, si tiro para casa, evidentemente La La Love es una propuesta muy sólida, y si tiro pues para otras compañías, pues no sé, me gusta bueno, Margarita Quebrada, que es un grupo de Valencia que ha sacado un disco que está francamente bien, Detergente Líquido, que son unos andaluces que también me gustan, no sé, hay varias propuestas. ¿Y si nos tuvieses que recomendar un libro o una película, lo que tú prefieras? Pues mira, película... O serie, que también están de moda. Cinco Lobitos me ha gustado mucho, Cerdita me ha gustado mucho a nivel, del cine español. A nivel internacional, aunque ha despertado amores odios, el biopic de Elvis me pareció brutal, a mí me encantó, me lo pasé bomba, me pareció tremendo. Está nominada a mejor película, un montón de ha creado ahí y tal, pero yo me senté y salí flipando, ¿sabes? O sea, me encantó, ya te digo y tal. Y luego a nivel libro, pues leo muchísimo, ¿no? Y bueno, pues un montón de cosas, aquel libro de Di Clavo, ¿no? El de Viva el Rollo, que habla sobre el año 75, todo lo que pasó a nivel cultural, multidisciplinar, música, cine, literatura, etcétera, pues me parece bestial. Me gusta leer mucho sobre música, ¿no? Y bueno, pues Ignacio Faulín es un escritor de La Rioja, que ha escrito un libro que se llama Hola Mr. Pop, que es también sobre la historia de la música en España en los años 60, tal, todo lo que conllevaba en la época del franquismo. No sé, hay muchísimo. Me gusta leer mucho ensayo musical sobre música, me gusta leer mucha biografía, o sea, que bueno, que disfruto con la biografía de Motley Crue, de Tin Lizzy o de Nena Da Conte. Y si tuvieses que elegir un tema para cerrar y otro para... Bueno, un tema para abrir y otro para cerrar esta entrevista, ¿qué dos temas elegirías? Pues mira, pues ya arrancaría porque es un símbolo de esta casa, que por ahí o sea, con Devil Came to Me de Serenade sería un buen inicio, y por lo que te he comentado de lo que significa ahora, por ejemplo, Niña Polaca para mí, pues te podría elegir cualquiera de ellas, pero bueno, vámonos con Madrid sin ti. Me gusta siempre hacer las entrevistas preguntando a nuestros invitados por el futuro, por cómo imagina el futuro. Y ahí, pues, Carlos, puedes llevarlo hacia un ámbito profesional, un punto de vista social, hacia dónde vamos, o más personal. ¿Cómo imaginas el futuro, Carlos? Pues mira, me cuesta un poco porque ¿sabes qué pasa? Que joder, he visto tantos cambios ya en todos estos años. Ya te digo, empecé haciendo vinilos de 7 pulgadas, tal, luego de repente viví toda la revolución del CD, de repente viví cómo pasamos en los incipientes años 2000 de ser los más guays porque hacíamos música, de repente éramos lo peor porque parecía que estábamos robando y tal, y hubo una especie de bullying social increíble tal, y ibas a las casas de tus amigos y te decían, no, yo me lo bajo todo y tal, no sé qué, pero por cierto, mi primo hace música, aquí tienes una maqueta, es como, ¿pero qué me estás contando? Me estás diciendo que te bajas todo, pero luego quieres que le saque... Y luego vivimos otra vez pues, cuando el streaming empieza a monetizarse y tal, esto tal, y cuando los grupos se dan cuenta que las compañías somos necesarias. Hemos vivido tantas cosas que me cuesta muchísimo pensar cómo va a ser el futuro, cuanto menos incierto. Nos ha tocado vivir una pandemia, ¿quién nos iba a decir que íbamos a estar encerrados en casa? Vivimos, aparte de la crisis del formato, en el 2008 una crisis que casi se lleva al mundo financiero por delante. ¿Cómo me lo imagino? Me lo imagino. Que intente ser lo mejor posible, principalmente por mis hijos, que es lo más que importa la vida. Bueno, pues Carlos Galán, ha sido un privilegio estar aquí en Subterfuge, conocerte en persona, estar aquí en tu despacho. Y bueno, encantado de conocerte, Carlos. Muchas gracias por estar en Línea Clara conmigo. Tu casa y nada, la próxima vez en Betanzos con una tortilla de sardina. Por supuesto, ¿vale? Estás más que invitado, Carlos. Gracias. Gracias a ti. Descubrir ciudades que ya conocía, morderte en el cuello, odiar la policía. Me aburro, ¿qué haces? Nos vamos de viaje. Escucha este grupo que me ha hecho acordarme de cuando bajaste sin
Pedaleando